Cuando el sheriff le quitó su tierra, nadie esperaba que simplemente desapareciera, sin escándalo, sin lucha, sin dejar rastro. La gente pensó que no había podido soportarlo, que se había quebrado, que en las montañas solo le esperaban el frío y la muerte. Pero años después, regresó y trajo consigo algo que nadie podía explicar. ¿Cómo consiguió alimentos en pleno invierno? ¿Cómo sobrevivió donde nadie sobrevive? ¿Y qué fue exactamente lo que construyó en las montañas? ¿Algo sobre lo que aún hoy se sigue discutiendo décadas después? Esta no es solo una historia de supervivencia. Es la historia de cómo perderlo todo, y aún así crear algo que nadie podrá arrebatarte jamás. Quédate hasta el final. El desenlace realmente te sorprenderá. La primera vez que alguien en el asentamiento volvió a ver a Eliza Gray, nadie estaba preparado para reconocerla. Habían pasado años suficientes como para que su ausencia dejara de ser una pregunta y se convirtiera en un hecho aceptado, casi olvidado. El día era frío, pero claro, de esos en los que el aire parece más duro que la tierra y cada sonido se propaga con nitidez. La vida seguía su curso habitual, con movimientos lentos y repetidos, sin sobresaltos, sin novedades. Por eso su llegada no fue anunciada, sino descubierta. Apareció caminando sin prisa, guiando una mula cargada con cajas envueltas en tela gruesa. No había nada en su gesto que buscara atención. No saludó primero, ni miró a nadie directamente. Se detuvo frente a la tienda general y dejó la carga con una precisión tranquila, como si ese lugar nunca hubiera dejado de pertenecerle. Fue el silencio lo que llamó la atención, no el sonido de sus pasos. Un silencio distinto, como si algo en la escena no encajara con la rutina. Al principio nadie la reconoció. Su figura era más delgada, más dura, marcada por el trabajo y el clima. Su piel había perdido la suavidad y ahora llevaba el tono áspero de quienes pasan demasiado tiempo al aire libre. Sus manos, visibles cuando desató una de las cajas, parecían pertenecer a otra persona, a alguien mayor, más gastado por los años. Pero había algo en su forma de moverse, en la manera en que se detenía y observaba sin apresurarse, que despertó una inquietud en quienes la miraban. Cuando la tela fue retirada, el contenido de las cajas se reveló con una claridad que resultó desconcertante. Mantequilla, cuidadosamente envuelta, de un color pálido y uniforme que no era común en la región. Su aroma se extendió sin pedir permiso, llenando el aire con una suavidad inesperada. Dos mujeres, que hasta ese momento conversaban cerca de la entrada, dejaron de hablar sin darse cuenta. El olor era limpio, profundo, imposible de ignorar. Aquello no era producto de las condiciones que todos conocían. Aquello venía de otro lugar, o de otra forma de hacer las cosas. Entonces alguien pronunció su nombre en voz baja, como si no estuviera seguro de que fuera correcto. Eliza Gray. La palabra se repitió en murmullos, creciendo en intensidad a medida que el reconocimiento se asentaba. No había desaparecido del todo, solo se había transformado en algo que nadie había esperado. Pero la mantequilla no era la historia. Era apenas la señal de que algo mucho más profundo había ocurrido lejos de los ojos de todos. Para comprenderlo, era necesario volver atrás, a un tiempo en que Eliza aún pertenecía a ese lugar. Años antes, su vida había sido distinta, aunque nunca fácil. Había vivido en el borde del asentamiento con su esposo, Daniel Gray, en una tierra que no era rica, pero sí suficiente. Habían construido lo que tenían con esfuerzo constante, sin esperar más de lo que la tierra podía dar. Daniel era un hombre de resistencia silenciosa, acostumbrado a trabajar incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Eliza, en cambio, observaba más de lo que hablaba. Aprendía sin hacer ruido, reteniendo detalles que otros pasaban por alto. Su vida juntos no estaba marcada por grandes ambiciones, sino por la continuidad.
Cada estación traía su propio trabajo, cada día tenía su propósito. El pequeño rebaño, la casa sólida, las herramientas bien cuidadas, todo formaba parte de un equilibrio que parecía estable. Ese equilibrio comenzó a romperse con la enfermedad de Daniel. No fue un cambio abrupto, sino una lenta disminución. Primero el cansancio que no desaparecía, luego la tos persistente, después la debilidad que se instalaba sin retroceder. Aún así, él continuó trabajando mientras pudo, como si ignorar el deterioro fuera suficiente para detenerlo. Elisa lo acompañó en cada etapa, cuidándolo sin dramatismo, sosteniendo la rutina incluso cuando ya no había esperanza real de recuperación. Cuando murió, el invierno estaba cerca. No hubo heroicidad en su final, solo agotamiento. El silencio que quedó en la casa no fue inmediato, sino que se fue asentando con el paso de los días, ocupando cada espacio que antes había estado lleno. Fue después del entierro cuando Elisa descubrió lo que realmente significaba estar sola. Revisando lo que había quedado, encontró los documentos que Daniel nunca había mencionado. Entre ellos, una deuda. Una cantidad que para ella resultaba imposible de reunir en el tiempo establecido. El papel era claro, frío, sin espacio para interpretación. El dinero había sido utilizado para mejorar la propiedad, para hacerla más productiva. Una inversión en el futuro que ya no existía. Elisa calculó sus recursos con precisión. Era poco, demasiado poco. Aún así, decidió intentar lo único que le quedaba. Fue al banco con la intención de negociar. No buscaba evitar el pago, sino ganar tiempo. Explicó la situación, ofreció trabajo, prometió cumplir si le permitían continuar. Pero las reglas ya estaban fijadas. La respuesta fue negativa, envuelta en una formalidad que no dejaba espacio para discusión. No importaba lo que ella estuviera dispuesta a hacer. El documento era más importante que cualquier circunstancia. Lo que no sabía entonces era que la decisión ya había sido tomada antes de que ella entrara por la puerta. Cuando llegó el momento, no hubo sorpresa. Los representantes de la ley llegaron con papeles en la mano y una actitud que no admitía resistencia. Se le concedió un tiempo breve para abandonar la propiedad. Podía llevar lo necesario, nada más. Lo demás dejaba de ser suyo en ese mismo instante. Elisa no discutió. No levantó la voz. No pidió explicaciones. Observó, escuchó y comprendió. La tierra fue vendida poco después, sin competencia real, como si ya tuviera un destino asignado. Pero para entonces, eso ya no tenía importancia. El día que se fue, el frío era intenso. Preparó lo indispensable con cuidado, eligiendo cada objeto por su utilidad. Entre ellos estaba el cuaderno de su abuela, un objeto que había conservado durante años sin darle un propósito claro. También llevó semillas, herramientas, alimentos básicos. Su caballo, viejo pero resistente, cargó con lo que pudo. Y la acompañó el perro que había aparecido días antes, silencioso y persistente, como si hubiera decidido quedarse sin necesidad de ser llamado. No hubo despedidas. No había nadie a quien despedirse realmente. Partió hacia las montañas. El camino no fue definido por un destino concreto, sino por una idea. Encontrar un lugar que no interesara a nadie más. Un lugar donde las reglas que la habían expulsado no tuvieran alcance. Los días se sucedieron con dificultad. El terreno se volvió más duro, el clima más hostil. La comida disminuía, el cansancio aumentaba, pero también cambiaba su forma de mirar. Dejó de buscar caminos y comenzó a buscar señales. Observaba el suelo, las piedras, la forma en que el agua se movía. Recordaba fragmentos del conocimiento que su abuela había dejado en aquel cuaderno. Cosas que antes parecían curiosidades ahora se volvían posibles respuestas. Después de varios días, fue el perro quien encontró el desvío. Siguiendo un arroyo, llegaron a un lugar que no se mostraba fácilmente. Una hendidura en la montaña, estrecha, protegida por paredes de roca que ocultaban su interior.
No era un valle abierto, sino un espacio contenido, casi escondido. El aire era distinto allí, menos agresivo. Y en uno de sus extremos, algo inesperado emergía de la piedra. Agua templada. No caliente, pero suficiente para generar vapor en el aire frío. Suficiente para marcar una diferencia. Elisa observó el lugar en silencio, evaluando no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. No era un sitio cómodo, no era fácil, pero tenía algo que ningún otro lugar ofrecía. Y eso era suficiente. Decidió quedarse. No reclamó la tierra, no dejó constancia de su presencia. No necesitaba hacerlo. Por primera vez, entendía que la verdadera seguridad no estaba en los documentos, sino en la invisibilidad. Así comenzó su nueva vida, no como una continuación de la anterior, sino como algo completamente distinto. El primer invierno en la hendidura de la montaña no fue una prueba, sino una advertencia. Elisa comprendió desde los primeros días que el lugar que había elegido no perdonaría errores ni permitiría improvisaciones prolongadas. La estrechez del valle la protegía del viento en ciertos puntos, pero también retenía el frío con una intensidad que no había conocido antes. La luz del sol apenas alcanzaba el fondo durante unas pocas horas, y el resto del tiempo, la piedra absorbía la temperatura baja como si la conservara con intención. Su refugio inicial fue poco más que una inclinación de ramas apoyadas contra la pared sur, elegida por recibir el mayor calor posible durante el día. No era suficiente. Las noches eran largas y el frío penetraba incluso a través de las capas de tela y piel. El suelo endurecido no ofrecía descanso real, y cada amanecer la encontraba más cansada que el anterior. La comida debía ser racionada con cuidado extremo. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas. Sus manos empezaron a cambiar rápidamente. La piel se abrió en grietas profundas que tardaban en cerrar. Cada movimiento con las herramientas era un esfuerzo que dejaba marcas visibles. El hambre no era constante, pero sí persistente. Una presencia que no desaparecía del todo. La debilidad aparecía en momentos inesperados, obligándola a detenerse, a medir su propio cuerpo con la misma atención que medía la tierra. En ese entorno, la presencia del perro adquirió un valor distinto. No era compañía en el sentido habitual, sino una forma de estabilidad. Dormía cerca, aportando calor en las noches más duras, y se movía con una seguridad que contrastaba con la incertidumbre de Elisa. Cazaba cuando podía, trayendo pequeñas presas que marcaban la diferencia entre un día soportable y uno peligroso. No necesitaba órdenes. Su comportamiento era directo, adaptado, sin desperdicio. Durante ese primer período, Elisa no pensaba en construir nada duradero. Su objetivo era resistir. Cada día superado era suficiente. Pero con el paso de las semanas, comenzó a notar un patrón en sus propios pensamientos. La resistencia por sí sola no iba a sostenerla. No podía limitarse a soportar las condiciones. Necesitaba modificarlas. Fue entonces cuando el cuaderno de su abuela dejó de ser un objeto guardado y se convirtió en una herramienta. Lo abrió con cuidado, consciente de que el papel ya no era nuevo y que el tiempo lo había vuelto frágil. Las páginas estaban llenas de anotaciones pequeñas, casi compactas, escritas en una mezcla de idiomas y observaciones. No eran relatos, sino registros, experimentos, resultados, correcciones. Su abuela no había escrito para ser leída con facilidad, sino para ser entendida con paciencia. Al principio, Elisa no buscaba soluciones completas, buscaba ideas, fragmentos que pudiera aplicar a su situación. Recordó entonces las tardes en que había observado a aquella mujer trabajar la tierra, no como una tarea repetitiva, sino como un proceso de interpretación. Nada era casual. Cada decisión respondía a una lectura del entorno. Comenzó a observar de la misma manera. El suelo no era uniforme. Había zonas donde la dureza era absoluta,
donde el frío había penetrado profundamente, pero también había áreas, cerca del curso del agua, donde la resistencia era menor. Clavó estacas para medir la diferencia. Cada mañana las revisaba, comprobando qué tan fácil era retirarlas. La variación era clara. La proximidad al agua modificaba el comportamiento del terreno. Eso la llevó a la siguiente observación. El agua que salía de la roca no se congelaba completamente, incluso en las horas más frías. Generaba una ligera neblina que ascendía lentamente, creando una capa de humedad en el aire cercano. No era suficiente para calentar el entorno por sí sola, pero sí para alterar sus condiciones. El cuaderno mencionaba algo similar, no como una fórmula, sino como una idea general. El movimiento del agua, incluso cuando no era caliente, podía influir en la temperatura del suelo si se dirigía correctamente. Elisa no intentó replicar exactamente lo que había leído. Adaptó el principio. Comenzó a excavar pequeños canales desde el punto donde el agua emergía, extendiéndolos hacia las zonas que había identificado como más prometedoras. El trabajo fue lento y físico. No tenía herramientas adecuadas para cavar con precisión, por lo que utilizó lo que tenía a mano, modificándolo según era necesario. Las piedras que encontraba servían tanto para delimitar los canales como para sostener su forma. Al principio, el agua apenas se movía en la dirección que ella quería. Se filtraba, se desviaba, desaparecía en el terreno. Cada intento fallido le enseñaba algo nuevo. Ajustó las pendientes, cambió la disposición de las piedras, redujo la profundidad en algunos tramos. Con el tiempo, logró que el flujo fuera constante, aunque débil. Luego cubrió los canales. Utilizó ramas, hierba seca y cualquier material que pudiera atrapar el calor generado por el agua en movimiento. No buscaba elevar la temperatura de forma significativa, sino evitar que el frío penetrara completamente. La diferencia era sutil, pero medible. Pasaron semanas antes de que viera un resultado claro. Cuando llegó el momento de plantar, eligió semillas resistentes, aquellas que podían desarrollarse en condiciones difíciles. No sembró en toda el área, sino en una franja específica, donde el efecto de los canales era más evidente. La espera fue silenciosa. No había garantía de éxito. Los primeros brotes aparecieron sin anuncio. Pequeños, frágiles, pero inconfundibles. Elisa se detuvo frente a ellos durante un largo tiempo. No se movió. No tocó la tierra. Observó. Aquello que había sido completamente inerte comenzaba a responder. No era abundancia, ni siquiera seguridad, pero era un cambio. Ese momento marcó la transición. Dejó de pensar en sobrevivir día a día y comenzó a planificar. El segundo año fue distinto, no más fácil, pero sí más controlado. Expandió los canales, replicando lo que había funcionado y corrigiendo lo que no. Aumentó la superficie cultivable, organizando el espacio de forma más eficiente. Cada sección del terreno tenía ahora una función específica, definida por la relación entre agua, suelo y exposición. Construyó una estructura más sólida para vivir, utilizando madera que transportaba desde los bordes del valle. El proceso fue lento, pero constante. No había prisa, solo continuidad. La nueva construcción no era grande, pero sí suficiente para mantener una temperatura más estable y ofrecer protección real. También comenzó a pensar en el almacenamiento. La producción, aunque aún limitada, ya superaba sus necesidades inmediatas en ciertos momentos. Excavó un espacio en la pared de la roca, aprovechando la temperatura relativamente constante del interior. Allí guardó lo que no podía consumir de inmediato, organizando los recursos con el mismo cuidado que aplicaba al cultivo. La presencia de animales llegó casi por accidente. Un par de reses sin marca aparecieron en la zona durante una temporada más cálida. No las ahuyentó. Las observó, evaluó su estado y finalmente decidió mantenerlas. Adaptó una sección del valle para su resguardo, utilizando el mismo principio que aplicaba a la tierra: proteger del frío, conservar el calor, minimizar la exposición.
El efecto fue progresivo. Los animales se mantuvieron en mejores condiciones de lo esperado. Con el tiempo, comenzaron a producir más de lo necesario para su propio sustento. La leche, transformada con técnicas simples, se convirtió en un recurso adicional. El tercer año consolidó todo lo anterior. La red de canales cubría una extensión significativa del valle. La producción era estable. La infraestructura estaba definida. Cada elemento cumplía una función clara dentro de un sistema que ya no dependía del azar. Elisa no veía aquello como un logro extraordinario. Lo percibía como una consecuencia lógica de observar, probar y ajustar. No había creado nada nuevo en esencia. Había conectado elementos que ya existían de una forma distinta. Lo que comenzó como una necesidad se transformó en equilibrio. Por primera vez desde su partida, no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que tenía frente a ella y en cómo mantenerlo. El aislamiento dejó de ser una condición y se convirtió en una elección. Y cuando la producción comenzó a superar consistentemente lo que podía almacenar o consumir, surgió una nueva idea. No como una urgencia, sino como una extensión natural de lo que ya había construido. La posibilidad de regresar. No para quedarse, ni para recuperar lo anterior, sino para intercambiar. Para obtener aquello que aún no podía producir por sí misma. Esa decisión no fue impulsiva. Fue el siguiente paso lógico en un proceso que ya había demostrado que podía sostenerse. Así, después de años en los que el mundo exterior dejó de tener relevancia, Eliza se preparó para salir de la montaña. No como alguien que huye, sino como alguien que ha aprendido a no depender. El regreso de Eliza al asentamiento no fue un acto impulsivo, sino la continuación natural de un proceso que había alcanzado un punto de equilibrio. Durante años, su vida en la hendidura de la montaña había dejado de ser una lucha constante para convertirse en un sistema estable, capaz de sostenerla sin depender de factores externos. Sin embargo, había límites. No todo podía producirse en aquel lugar aislado. Había elementos que requerían intercambio, materiales que no podían ser sustituidos, herramientas que el tiempo terminaría por desgastar. Salir ya no significaba exponerse, sino completar lo que había construido. Descendió de la montaña con la misma calma con la que había llegado por primera vez al valle. No buscaba reconocimiento ni explicación. Llevaba consigo aquello que había aprendido a generar en condiciones donde nadie lo habría considerado posible. La mula avanzaba con paso seguro, cargada con cajas bien organizadas, cada una resultado de meses de trabajo acumulado. El perro, siempre presente, caminaba a su lado sin desviarse, como si también comprendiera que aquel movimiento no era una ruptura, sino una extensión del orden al que se habían adaptado. Cuando entró al asentamiento, el lugar no había cambiado tanto como podría haberse esperado. Las mismas construcciones, los mismos caminos, la misma estructura de vida, pero había una diferencia invisible. Elisa ya no pertenecía a ese sistema. Lo observaba como algo externo, sin hostilidad, pero sin vínculo. La reacción de los habitantes fue inmediata, aunque no uniforme. Algunos no la reconocieron de inmediato, otros lo hicieron, pero dudaron. Su aspecto había cambiado lo suficiente como para generar incertidumbre. Ya no era la mujer que había sido expulsada años atrás. Había en su postura una firmeza distinta, una ausencia de prisa que no encajaba con la urgencia habitual del lugar. Cuando comenzó el intercambio, no hubo necesidad de explicaciones. Los productos hablaban por sí mismos. La mantequilla tenía una calidad que no podía lograrse en condiciones normales de invierno. Las verduras, firmes y bien conservadas, no correspondían a la estación. Las hierbas, secas pero aromáticas, indicaban un control del entorno que nadie allí poseía. La primera reacción fue el desconcierto. Después vinieron las interpretaciones. Algunos asumieron que había encontrado un terreno mejor en otra región. Otros pensaron que estaba utilizando recursos que no le pertenecían.
La idea de que una sola persona hubiera desarrollado un sistema capaz de producir de esa manera en las montañas no era considerada viable. No encajaba con lo que conocían. Eliza no ofreció explicaciones, no negaba ni confirmaba. Intercambiaba lo que llevaba por aquello que necesitaba y se retiraba. Su comportamiento no alimentaba las especulaciones, pero tampoco las detenía. Esa falta de respuesta generaba más preguntas que cualquier explicación. Con el tiempo, sus visitas se hicieron regulares. No seguían un calendario fijo, pero tampoco eran aleatorias. Había un patrón, aunque no evidente para quienes intentaban descifrarlo. Cada regreso reforzaba la misma impresión. Lo que producía no era casual. La percepción del asentamiento comenzó a cambiar lentamente. El escepticismo inicial dio paso a una inquietud más profunda. No se trataba solo de cómo obtenía esos productos, sino de por qué podía hacerlo cuando otros no. Esa diferencia se volvió más evidente cuando las condiciones empeoraron. El invierno que siguió fue más severo que cualquier otro en años recientes. Las temperaturas descendieron más de lo habitual. La nieve se acumuló en capas que no se derretían con facilidad. El ganado, expuesto en campos abiertos como era costumbre, comenzó a debilitarse rápidamente. La falta de alimento y la exposición constante redujeron las reservas en un tiempo más corto de lo previsto. Las pérdidas no fueron inmediatas, pero sí inevitables. Uno tras otro, los animales comenzaron a caer. Los intentos por protegerlos resultaban insuficientes. Las estructuras existentes no estaban diseñadas para soportar condiciones tan extremas. Los recursos almacenados se agotaban más rápido de lo calculado. La situación se deterioró hasta el punto en que la supervivencia dejó de ser una certeza. En ese contexto, el regreso de Eliza tuvo un significado distinto. No llegó con una intención declarada. No anunció nada. Simplemente apareció como lo había hecho antes, pero con una carga mayor. Los productos que traía no eran excedentes menores. Eran suficientes para marcar una diferencia real en un momento crítico. Los dejó sin condiciones. No estableció precios. No exigió compensación inmediata. Aquello no era comercio en el sentido habitual. Era una intervención directa en un sistema que estaba fallando. La reacción fue distinta a la de sus visitas anteriores. El desconcierto dio paso a algo más cercano al reconocimiento. No necesariamente comprensión, pero sí una aceptación de que su capacidad no era resultado del azar. Algunos comenzaron a considerar una posibilidad que antes había sido descartada, que su forma de trabajar la tierra no solo era diferente, sino superior en ciertas condiciones. El primer cambio concreto no fue colectivo, sino individual. Un hombre, cuya pérdida había sido significativa, decidió acercarse a ella, no para cuestionar, sino para aprender. No buscaba replicar exactamente lo que ella hacía, sino entender el principio detrás de ello. Eliza no rechazó esa intención, no ofreció explicaciones abstractas, lo llevó consigo. El trayecto hacia la hendidura no era evidente para quien no conocía el camino. La entrada no se mostraba fácilmente, pero una vez dentro, la diferencia era innegable. El valle no había cambiado en su estructura, pero sí en su funcionamiento. El sistema de canales, ahora extendido y organizado, mantenía el suelo en condiciones que desafiaban la lógica habitual. El agua, dirigida con precisión, creaba zonas donde la temperatura se mantenía por encima de lo esperado. Las plantas crecían donde no deberían. El ganado se mantenía en condiciones estables, protegido del frío más extremo. No había artificios complejos, solo una aplicación rigurosa de principios simples. El hombre regresó al asentamiento con una percepción distinta. No intentó describirlo en términos que no comprendía completamente. Habló de lo que había visto, de lo que había sentido al tocar la tierra, al observar la diferencia entre dos áreas separadas por unos pocos metros. Su relato no convenció a todos,
pero fue suficiente para despertar interés. Otros siguieron. No todos con la misma disposición. Algunos llegaron con dudas, otros con resistencia. Pero el resultado fue consistente. La experiencia directa reemplazaba las suposiciones. Elisa no enseñaba con palabras, mostraba. Hacía que trabajaran la tierra, que midieran la diferencia, que observaran el efecto del agua en movimiento. No ofrecía soluciones universales. Adaptaba los principios a cada caso. Lo importante no era copiar, sino comprender. Con el tiempo, los cambios comenzaron a manifestarse fuera de su valle. Pequeñas modificaciones en la forma de trabajar la tierra produjeron resultados que antes no eran posibles. No todos lograron replicar su sistema completo, pero incluso las adaptaciones parciales generaron mejoras. La siguiente temporada de frío no fue tan devastadora. Las pérdidas no desaparecieron, pero se redujeron. Aquellos que habían aplicado los principios aprendidos lograron mantener parte de su producción. La diferencia, aunque no absoluta, era suficiente para demostrar que el enfoque tenía valor. El asentamiento cambió, no de manera inmediata ni uniforme, pero sí de forma progresiva. La dependencia de métodos tradicionales comenzó a disminuir. La observación reemplazó a la repetición. La Tierra dejó de ser vista como algo fijo y pasó a ser interpretada como un sistema dinámico. Elisa no intentó liderar ese cambio. No organizó, no dirigió, no reclamó reconocimiento. Continuó con su rutina, alternando entre su vida en el valle y sus visitas al asentamiento. Su papel no era central en apariencia, pero sí fundamental en efecto. Nunca intentó recuperar la tierra que había perdido. No por falta de oportunidad, sino por decisión. Aquello ya no tenía relevancia. Lo que había construido en la montaña no podía ser reemplazado por lo que había dejado atrás. Con el paso de los años, su valle dejó de ser un refugio y se convirtió en un punto de referencia. Personas de otras regiones comenzaron a visitarlo, atraídas por los resultados que se habían extendido más allá del asentamiento. Algunos buscaban soluciones prácticas, otros intentaban entender el fenómeno en términos más teóricos. Elisa respondía de la misma manera a todos, mostrando. Su cuerpo comenzó a reflejar el paso del tiempo, pero su rutina no cambió significativamente. Continuaba recorriendo los canales, observando la tierra, ajustando lo necesario. No había un momento en que el sistema estuviera completamente terminado. Siempre había algo que mejorar, algo que corregir. El perro que la había acompañado desde el inicio ya no estaba. Su ausencia fue asumida con la misma aceptación con la que había llegado. Otro ocupó su lugar, no como reemplazo, sino como continuidad. El valle seguía funcionando. No como una excepción, sino como una prueba de lo que podía lograrse cuando se entendían las condiciones en lugar de enfrentarlas directamente. Una tarde, cuando el frío ya había regresado pero aún no dominaba completamente el entorno, Elisa caminó por los canales con la misma atención de siempre. La tierra, cubierta parcialmente por una capa delgada de hielo, seguía respirando calor en los puntos donde el agua circulaba. El vapor se elevaba suavemente, marcando las líneas que había trazado años atrás. No había ruido, solo el movimiento constante del agua y el sonido leve de los animales en la distancia. Se detuvo en el centro del valle y observó. No lo hizo con orgullo ni con nostalgia. Lo hizo con claridad. Lo que había construido no dependía de su presencia constante. Podía sostenerse porque estaba basado en principios que no desaparecían con el tiempo. Otros ya los habían aprendido. Otros los estaban aplicando. El sistema continuaría. No porque alguien lo protegiera, sino porque funcionaba. En ese momento, comprendió algo que no había necesitado formular antes. Nada de lo que había creado podía ser arrebatado de la misma manera en que le habían quitado su primera tierra. Porque no era una propiedad, era conocimiento, y el conocimiento, una vez comprendido, no puede ser confiscado. Elisa permaneció allí unos instantes más,
observando cómo el vapor se elevaba en líneas suaves sobre la superficie. Luego continuó caminando, como lo había hecho siempre. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video, así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.